Perfecto. Bueno, pues antes que nada, dar las gracias a SEPAD por la invitación a esta jornada. Es un placer para mí compartir un ratito con vosotros. Y yo voy a hablar pues de la importancia del ejercicio en las enfermedades reumáticas, un poco en general, no entrando dentro de cada enfermedad. Yo necesitaría muchas horas, ¿vale? Pero pongo unas pinceladas más o menos para que tengamos un poco conciencia de la importancia del ejercicio. María Ángeles me presentó antes, pero a mí me gusta siempre presentarme un poquito. Bueno, yo soy fisioterapeuta, llevo ya unos 10 años trabajando como fisio, ¿vale? Cuando yo inicié mi formación de posgrado, pues lo enfoqué mucho al tema de la readaptación deportiva, el deporte, hice varios cursos de ello. Y en el 2016, cuando monté mi propia clínica, pues yo me di cuenta que yo aspiraba en principio a ser el fisioterapeuta del Real Madrid, pero no me llegaban tantos deportistas como yo creía. Y sin embargo, pues empezaba a tener pacientes con dolor crónico, con enfermedades reumáticas. Y bueno, por suerte, casualidad, conocí a Rosa, presidenta de AGEREA, y desde el 2016-17, si no me falla la memoria, llevo trabajando con ellos. Entonces, pues mi información ha ido derivando un poquito, aprovechando las cosas que sabía de deporte, pues enfocando ese tratamiento a los pacientes reumáticos. ¿Y por qué el trabajar con ejercicio con los pacientes de reumatología? Pues bueno, los beneficios del ejercicio son bien conocidos por todo el mundo y las doctoras anteriormente lo han comentado, ¿vale? Se sabe y se ha valorado positivamente su beneficio, pero no fue hasta más o menos mitad del siglo XX cuando se empezó a realizar estudios para dar fundamento a esta creencia, ¿vale? Y lo que más se ha estudiado pues son todos sus beneficios que tienen a nivel de los sistemas musculoesqueléticos, cardiovascular, respiratorio, endocrino, etcétera, y su prevención de enfermedades como cardiopatías, hipertensión, diabetes, osteoporosis, y sobre todo también el efecto que tiene a nivel psicológico y psicosocial de los pacientes. Pues el realizar ejercicio de forma continua pues tiene beneficio en el estado de ánimo, el desarrollo y el fortalecimiento de las relaciones sociales, el estilo de vida basado también en ejercicio, pues fortalece el compromiso y la perseverancia, pues lleva implícito un esfuerzo, un sacrificio de realizar una continuidad, porque esto no es cosa de trabajo un día o voy al fisio a trabajar con un día y ya durante la semana no me muevo, ¿vale? No consiste así. Efectos que más tiene la liberación de endorfina, esa sensación que de sentirse bien cuando hemos hecho un programa de ejercicio, que yo creo que todo el que haya hecho ejercicio alguna vez pues lo nota después de haber trabajado. ¿Y por qué es importante el ejercicio en pacientes con enfermedades reumáticas? Bueno, pues el ejercicio es, como hemos dicho, es muy bueno para cualquier persona, más en estos pacientes, en vosotros, ¿vale? Porque se ha visto un gran efecto relacionado con el daño articular. Entonces, al trabajar con ejercicio, pues se ofrece una alternativa terapéutica complementaria, es eficaz, es barata y está accesible a todo el mundo, tanto para el tratamiento como para la prevención de algunas enfermedades. El ejercicio físico se ha mostrado efectivo en el control de diversos procesos patológicos relacionados con el daño articular, mejora la nutrición del cartílago, su estimulación, su remodelación. Vamos a ver que puede disminuir la inflamación en diferentes procesos, mejora la flexibilidad de los pacientes, aumenta el rango articular, que tanto se ve afectado cuando empieza a haber deformidades, inflamación en las articulaciones, que el rango articular se ve más limitado, pues podemos aumentarlo o trabajar para no seguir perdiendo rango articular. Incrementar la fuerza es fundamental para seguir desarrollando actividades de la vida diaria que no vayamos perdiendo, porque nos vamos encontrando cada vez con más debilidad, ¿vale? Y cuanto voy controlando mejor el ejercicio, pues voy a conseguir que el estado general del dolor también disminuya. Vale. Pero ¿cómo debemos de pautar el ejercicio? Vale, pues lo han comentado las doctoras antes, ¿vale? Siempre debe ser individualizado, ¿vale? Antes de programar ejercicio debemos realizar una valoración previa, tanto por reumatólogo, en un primer lugar, que nos valore el estado de la enfermedad, que esa información es muy importante para nosotros, si está controlada o no, y después una valoración previa
por parte del fisioterapeuta, porque yo no puedo llegar a un paciente y endosarle una tabla de ejercicio, una mancuerna, tal, y ponerle a hacer ejercicios si yo no he valorado previamente cómo están sus articulaciones, su fuerza, etcétera, ¿vale? Por tanto, lo que he dicho, lo más importante es la individualización. Por eso que más de uno de vosotros, me imagino, que habrá llegado a vuestras manos alguna tabla de ejercicio que nos pueden dar en las asociaciones o en la propia consulta de reumatología. No están mal esas tablas también, pero es importante que dentro de eso, tanto yo sé que el poco tiempo que se tiene a veces y demás, individualicemos lo mínimo en decir, por ejemplo, valorar de los ejercicios que le estoy dando al paciente, cuál puede hacer, cuál no puede hacer, informarle un poquito antes de que el paciente coja una tabla y se ponga a hacer ejercicios a lo loco, porque a lo mejor estamos consiguiendo el efecto contrario. Vale, esto que marca aquí de objetivos, ¿vale? Son los objetivos que tienen que estar siempre presentes a la hora de pautar ejercicio, o que vosotros mismos, que yo siempre recomiendo que os pongáis mano de un fisioterapeuta, pero si decidís empezar por vosotros, ¿vale? Cosa que no recomiendo, pero bueno, si lo decidimos, el objetivo que siempre tiene que estar presente a la hora de trabajar es conseguir movilidad articular, ¿vale? O fijarnos en el objetivo de la movilidad articular, ya sea, como dije antes, para aumentar ese rango articular o mantener lo que tenemos, para no conseguir que, para no evitar que la deformidad vaya afectando más a la articulación y vaya perdiendo más rango articular. Esto nos va a llevar también a la prevención de deformidades, sobre todo especialmente en la artritis y en la espondilitis, ¿vale? El aumento de fuerza, dije antes, a más fuerza al paciente. No quiero que mi paciente ahora mismo sea culturista, pero es que si consigo subir escalones sin mucho esfuerzo, pues ya estoy consiguiendo que mi paciente se sienta mejor, ¿vale? Evitar el dolor, no podemos trabajar con dolor, y hacer hincapié en que el descanso es parte del entrenamiento, porque si me voy a ir encontrando mejor, lo que no puedo hacer ahora es todos los días pegarme una paliza entrenando, pues los efectos van a ser perjudiciales, ¿vale? De los 3 primeros puntos, los 2 primeros sobre todo, poco hay que destacar, lo he contado ya antes. Pero sí, de los 3 últimos me gustaría hacer hincapié, porque la mayor parte de los pacientes, lo que he dicho, al empezar con la enfermedad o según el estado que esté, va a ver que sus actividades diarias pueden verse afectadas, que no pueden hacerlo con desenvolverse bien. Entonces, el aumentar la fuerza nos va a dar mayor resistencia y menor fatiga a la hora de realizar simplemente actividades diarias, trabajar, pasear, etcétera, ¿vale? No lo vamos a ver tan disminuido en ese aspecto. Evitar el dolor. Es importante que no aparezca el dolor durante el entrenamiento. Por eso decía antes que es importante, sobre todo cuando estamos empezando, ponernos en manos de un fisioterapeuta que lleve tu programa de entrenamiento. Porque si tengo dolor entrenando, el dolor post-entrenamiento va a ser mucho mayor, ¿vale? Yo siempre recomiendo, cuando trabajamos con ejercicio, tener tablas de valoración con el paciente, o algunas escalas, para que nos vaya diciendo en todo momento qué nota. Desde una simple EVA de escala de valoración de 0 a 10 vamos controlando, siempre que no pase de una molestia en lo que estamos realizando. Así también tenemos un feedback con el paciente. Y por último, el descanso es lo que decía, que necesitamos periodos de recuperación en cualquier tipo de persona, pues cuanto más en un paciente con enfermedad reumática, porque si generamos mucho estrés articular, muscular y demás, vamos a generar que el paciente vaya teniendo más daño, porque no estamos controlando la carga de entrenamiento. Por último, antes de terminar, me gustaría comentar que debemos diferenciar y decir que el paciente lo entienda bien, la diferencia entre ejercicio y deporte. Cuando hablamos de deporte, siempre va a llevar implícito un carácter competitivo, donde hay factores que no podemos controlar. Por ejemplo, si a mi paciente le gusta ir a jugar los miércoles por la noche con sus amigos al fútbol, o me gusta ir con mis amigas a jugar al pádel, ¿vale? Hay factores que no controlamos, el terreno de juego, la pelota, la fuerza con la que le dé la pelota, ¿no? ¿Vale? Porque en determinados puntos que esté la enfermedad, si el paciente no ha dejado de hacer deporte que hacía antes, pues yo tampoco soy partidario de quitarlo, pero sí hacerle hincapié de que tiene que tener cuidado a la hora de realizar el deporte, o hacerle hincapié si hace un deporte de mucho impacto, asegurarle de que no es el más adecuado, pero si ahora mismo no le impide hacer el deporte la enfermedad,
y queremos que continúe, hacerle hincapié de que debe de trabajar con nosotros un programa de ejercicio para que pueda realizar su deporte con el menor riesgo posible, haciendo también bien que siempre va a tener un poco de riesgo. Y por último, sí quería decir, cuando lo que decía antes a la hora de las tablas de ejercicio y demás, tener cuidado a la hora de que llegue a nosotros una tabla de ejercicio, valorar qué nos viene bien, qué podemos hacer o qué no, tanto con el reumatólogo como con el fisioterapeuta, porque tablas de este estilo son muy típicas que las de los pacientes, o tablas de estiramiento, ¿vale? Podemos mirar en internet y ver tablas de ejercicio, pero a lo mejor esta posición somete a una tensión a la cadera que el paciente no puede soportarla, pero como está haciendo un programa de estiramiento que lo ha visto en una página que a nivel de fisioterapia es relevante, pues claro, a lo mejor lo que está haciendo es provocarse un dolor que no es estiramiento, sino que está dañando su cadera, por un ejemplo. O tener cuidado internet es peligroso, yo suelo decirle a mis pacientes, y podemos ver tablas de convertirme en Batman con 10 estaciones, ¿vale? Pero a lo mejor el paciente no puede llegar a realizar muchos de estos ejercicios, entonces cuidado con la información que llega a los pacientes. Pues eso es todo, pero he intentado resumir un poquito la importancia del ejercicio, ¿vale? Y cualquier duda, vamos, aparte que a María Ángeles nos la pasará, tenéis aquí mis 2 vías de contacto, que podéis contactarme sin ningún problema. Pues muchas gracias, Alejandro, cómo no. Sí te voy a hacer una pregunta que nos han escrito y el resto te las pasaremos por correo para no irnos retrasando. Sí. Pues es la pregunta del millón. ¿Cómo, si es tan importante la fisioterapia, es parte del tratamiento integral para los pacientes, cómo no se deriva? Bueno, aquí dice, ¿cómo es que el reumatólogo no nos deriva? El reumatólogo, atención primaria o quien sea, ¿de qué depende? También lanzo desde aquí la importancia de, tras el diagnóstico de una enfermedad reumática de este tipo, la importancia de asociarse a una entidad de pacientes. Aquí tenéis, si no hay fisioterapeuta, que ya es raro que no lo haya, sí la información de cómo llegar a él. Pero bueno, dejamos al profesional que nos diga si hemos avanzado algo en esa derivación por el profesional que corresponda o no. A ver, ahí es un tema un poquito candente, porque el paciente normalmente de reuma no suele llegar directamente a nosotros, y de hecho yo lo veo más que viene a través, en este caso de Agerea, de pacientes que dan muchos tumbos hasta que da con una asociación, que entonces ya es como llega a nosotros. O en muchos casos yo lo tengo en la clínica, que el paciente viene porque tiene dolor y quiere tratarse, y a través de mí llega a la asociación porque yo lo derivo, pero no, esa derivación no solemos verla muy a menudo. Por eso he puesto el ejemplo de lo de las tablas de ejercicio, que normalmente, toma, te doy una tabla que es importante hacer ejercicio y poco más. Pero es verdad que ahí en ese aspecto andamos un poquito cortos. Bueno, tenemos que seguir trabajando desde las entidades de paciente y cada paciente también para ver cómo regulamos. Pues muchísimas gracias, te pasaremos más preguntas y encantados de que hayas estado con nosotros dándonos esas pautas y sobre todo esa información. Doctora Mendoza, adelante, que quería puntualizar antes de empezar una cosa para reforzar a Alejandro, en decir que contestar un poco a la pregunta de por qué el reumatólogo no lo manda, porque no tenemos acceso directo a los fisioterapeutas en el sistema andaluz de salud, con lo cual esa es una tarea muy importante, no tenemos acceso. Entonces tú se lo puedes recomendar de manera privada, tú sabes, María Ángeles, que se lo recomiendo a través de la asociación de pacientes y todo, pero realmente si quieres ir de forma privada, y ahora mismo el sistema andaluz de salud no da acceso directo de primaria ni de especializada al fisioterapeuta, y eso es una cosa que tenéis que crear los fisioterapeutas y nosotros. Claro. Pero ¿verdad? Eso, digo, por aclarar y completar un poco la visión.